Me habéis llenado los comentarios de abejitas. Y yo lo prometido es deuda. Os dije que si me dejabais muchas abejitas haría una segunda parte, así que allá vamos con la segunda parte del Q&A épico. Épico más que nada por la longitud de la chapa que os estoy metiendo, vaya tela. Yo no sé cómo tenéis la paciencia de estar aquí escuchándome divagar, pero bueno, oye, vosotros lo habéis querido. Pues vamos allá, voy a intentar que esta vez resulte un poquito menos polémico que el de la última vez. ¿Qué trucos nos darías para deshacernos de recuerdos materiales de nuestra infancia a los que les guardamos gran cariño? Pues mira, lo primero que te diría es, hay un truco que a mí me funciona fenomenal para todo tipo de recuerdos materiales. Se trata de fotografiar esos objetos que guardamos de recuerdo pero que ya no tienen un uso, ¿no? Que simplemente los tenemos por ahí acumulados en algún estante o en algún armario, y de esta manera podemos conservar el recuerdo digitalizado y podemos liberar el espacio de cosas que son viejas, que muchas veces están llenas de polvo y ocupan mucho espacio. Y luego también os diría que en mi experiencia, y esto lo tenéis que probar cada uno, ¿no? Hacer el experimento. Para mí ha sido una liberación muy grande cuando me sentí preparada para dejar ir todas esas cosas. Es como cerrar etapas y dejar en el pasado lo que pertenece al pasado, y eso nos ayuda, nos quita un peso muy grande y nos ayuda a mirar hacia el futuro y avanzar con más fuerza hacia adelante. Aunque muchas veces no somos conscientes de que nos ocurre esto, pero en el momento en que dejamos ir esas cosas físicas, materiales, nos damos cuenta de cómo nos estaban pesando en realidad. Entonces, hacer el experimento, probad con un par de cositas a ver cómo os sentís y ya vais decidiendo. Pero lo bueno de los recuerdos de la infancia es que los recuerdos realmente bonitos e importantes nunca se te olvidan, y las cosas que se olvidan quizás no eran tan importantes, es la reflexión que yo me hago siempre. Y teniendo las fotografías, pues la mayoría de las veces te vas a dar cuenta de que no necesitas conservar un objeto viejo. Esto puede parecer muy obvio, pero tenemos que pensar conscientemente que nuestros recuerdos no están físicamente en esos objetos que guardamos. Aquí hay una persona que pregunta que cómo hago para hablar sin sentir miedo de mi ignorancia, o a ser aburrida, o a que lo que digo sea menos importante que lo que dicen los demás. Esto me resuena mucho porque yo me he sentido así la mayor parte de mi vida, básicamente hasta que cumplí los 30 y lo mandé todo a la porra. No sé si esto te servirá, pero te cuento mi experiencia. A mí me ocurría que me sentía inferior, me sentía inculta, tenía todo el tiempo miedo de que la gente pensaba que soy tonta, porque me esforzaba mucho en dar una imagen intelectual, en que la gente pensara bien de mí. O sea, estaba obsesionada y aterrorizada con lo que la gente pensaba de mí. Hasta que, pues eso, me saturé y dije, ¿y qué más da si la gente se da cuenta de que no entiendo de un tema, o de que no entiendo de muchos temas, o que para el caso que básicamente no entiendo nada de nada, ¿no? Que es el estado que he aceptado hoy en día? Solo sé que no sé nada. Es que al final, ¿a quién estamos tratando de convencer de que somos y de que sabemos? A nosotros mismos. Porque cuando tú sabes y te sientes seguro, no tienes ninguna necesidad de demostrarlo. Queremos demostrar lo que nos queremos demostrar a nosotros. Así que el momento que yo acepté mi incultura y mi desconocimiento en montones de cosas, pude relajarme, empezar a ser yo misma y apreciarme por lo que sí que sé y sí que conozco, y por los valores que sí que tengo. Todos sabemos cosas, todos somos expertos en ciertas cosas, y todos tenemos valores en los ámbitos que controlamos. Y ahí es donde podemos poner nuestro foco y sentirnos realmente a gusto y permitirnos ser lo que somos y enorgullecernos de ello, ¿no? Entonces, si se está hablando de un tema que yo no controlo, pues una de dos, o me callo o lo digo, pero sin ningún problema. Oye, pues mira, la verdad es que este tema no conozco. Y obviamente siempre nos vamos a encontrar con los egos de otras personas que te van a intentar machacar y hacerte sentir pequeñito y hacerte ver lo poco que sabes y lo mucho que saben ellos. ¿Y qué? Yo soy una experta en lo que es importante para mí y en lo que me sirve para llevar una vida más coherente y más feliz. Si te fueras a vivir a una isla desierta, ¿qué 10 objetos te llevarías? Pues lo que está claro es que no me llevaría el móvil, eso seguro. Pero una buena libreta para escribir, una guitarra, un buen cuchillo que siempre viene muy bien, las botas de montaña y probablemente una bolsa de agua caliente. No sé vivir sin la bolsa de agua caliente.
¿Qué tal te va con el huerto? Bueno, ya en un mesecito no está en el terreno y estamos deseandito. Ya tenemos los almácigos preparados con un montón de cositas que ya están creciendo y con muchas ganas de enseñaros. Sí, esto es algo que nos pasa a muchos, que no nos cuesta tanto dejar de comprar cosas nuevas, pero nos cuesta horrores tirar, sacar de casa, dejar ir cosas que ya están viejas y que no necesitamos, porque nos sentimos culpables de estar desperdiciando nuestros recursos o de contaminar el planeta y muchas cosas más. En mi experiencia, esto es algo que pasa mucho, sobre todo al principio, cuando empezamos a adoptar el minimalismo, y al principio tenemos muchas cosas de las que necesitamos deshacernos de golpe, pero poco a poco, con el paso de los años, cada vez tiramos menos cosas porque cada vez compramos, adquirimos menos. Entonces yo lo veo así: por un lado, las cosas que no necesitas, que no estás utilizando, que están viejas e inservibles muchas veces, no le hace bien a nadie que tú las tengas acumuladas en tu casa. Al final las vamos a tirar igual, porque si no sirven, no sirven. O sea que te da lo mismo tirarlas hoy que tirarlas dentro de 10 años. Por otro lado, y me acuerdo que en mi primera gran limpieza minimalista tuve que tirar muchas cosas que todavía estaban bien. Doné gran parte de ellas, regalé muchas, vendí otras tantas. La mayoría se reutilizaron, aunque sí que tuve esa sensación de estar desperdiciando mucho dinero, porque era mucho dinero que yo había invertido en esas cosas. Pero es que eran cosas que no me servían, que me estaban pesando, que me estaban completamente bloqueando en mi camino y en mi desarrollo. Entonces es un paso súper importante permitirse a uno mismo decir: vale, voy a cerrar con esta etapa de mi vida, y lo vives muy intensamente, y es importante que sea así, porque si no tuviéramos esa experiencia, pues probablemente volveríamos a hacerlo, ¿no? Pero a mí me impactó tanto esta sensación de cuántas cosas en las que he puesto mi dinero que no me han servido para nada y que han sido un desperdicio y un sinsentido total. Y esa experiencia me marcó tanto que ahora vivo de otra manera, utilizo mi dinero y mis recursos de otra manera, y sé que no volveré atrás. Cuando estás en medio de ese proceso y sabes, sientes que estás haciendo un cambio profundo para el resto de tu vida, entender que ese era el propósito que tenían esas cosas en tu vida, están cumpliendo su propósito y puedes dejarlas ir con agradecimiento. A partir de ahí, yo por lo menos desde ese momento, cada objeto nuevo lo elijo con mucho criterio, elijo cosas de calidad que sé que me van a durar mucho, van a dar de sí, y el día que ya no dan más de sí porque se rompen, porque acaba su vida útil, pues lo puedes dejar ir realmente con la conciencia tranquila y sabiendo que tomaste la mejor decisión. Porque esto de sentirnos mal porque no sabemos si dejar ir cosas que están ya viejas pero que todavía se podrían usar, esto no pasa cuando tenemos cosas muy bien elegidas de buena calidad, porque en el minimalismo elegimos objetos que nos encantan, que los utilizamos cada día y los utilizamos hasta que realmente no dan más de sí, y entonces no te tienes que preguntar si lo quieres dejar ir o no, es que no sirve y ya está, se acabó su ciclo. Cuando la vida no te da para seguir este estilo, ¿cómo elegir prioridades? No estoy muy segura de entender esta pregunta. ¿Qué quieres decir que no te da para seguir este estilo? Sencillamente, una vida minimalista tendrá un aspecto diferente dependiendo de tus circunstancias particulares, pero no hay nada que te pueda impedir llevar un estilo de vida minimalista, porque el minimalismo es una actitud interna. Muchos me estáis preguntando por el tema del tiny house que he comentado por ahí en algún otro vídeo. A ver, esto es un proyecto a largo plazo, ¿no? Realmente es un tema bastante complicado por muchas cuestiones. Para empezar, porque todavía no está del todo regularizado, entonces es difícil saber lo que se puede o no se puede para hacerlo todo legal y bien, ¿no? Obviamente no es una opción para todo el mundo, pero en cualquier caso me parece un tema muy interesante también de cara a la sostenibilidad y a la posibilidad de tener una vivienda en propiedad. Hay mucho que decir y mucho que pensar sobre este tema, pero ya lo discutiremos debidamente cuando llegue el momento, si es que llega, de comenzar con este proyecto. ¿Cuáles son los mayores costes que tiene ser minimalista a nivel emocional, psicológico, social? Es que yo no lo veo así. Para mí el minimalismo no tiene, o sea, cuando dices cuáles son los costes, entiendo que quieres decir qué sacrificios tiene que hacer uno para ser minimalista. Yo no lo experimento así. Me parece que no tiene sentido tener que sacrificarnos para ser minimalistas.
Para mí el minimalismo es algo que me hace la vida más fácil y más agradable. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en modas de Instagram y no autocastigarnos para obligarnos a encajar en un cliché, una idea que tenemos en nuestra cabeza de cómo nos queremos ver. Si nos tenemos que sacrificar y obligar a ciertas cosas para ser minimalistas, probablemente no estamos planteando algo bien. ¿Dónde consigues todos tus productos de aseo en general? Porque según los sitios a veces es difícil encontrar productos ecológicos o sin embalaje. Bueno, yo es que utilizo muy poquitos productos, ya lo sabéis. Para la ducha utilizo una pastillita de jabón y una pastilla de champú sólido. Claro, no sé en otros países. Aquí, si ahora mismo con la pandemia está complicado salir a las tiendas a comprar, hay muchísima gente que vende productos artesanales por internet, en Etsy, por ejemplo. Puedes buscar productores o gente que haga cosas así artesanales en tu zona y encargarles a ellos. Los productos de limpieza mayormente me los hago yo misma, ya os lo expliqué en un vídeo. El detergente de la ropa nosotros lo compramos de una marca ecológica, pero también hay muchas ideas y sustitutos para esto. Hay montones de vídeos en YouTube con ideas para estas cosas. Es difícil hacerlo todo perfecto y no contaminar, pero poquito a poco pues, podemos ir descubriendo estos truquitos. ¿Cuál sería el primer punto por donde se empieza a ser minimalista? Pues yo supongo que para cada persona es diferente, porque no todos acumulamos de la misma forma, pero en la gran mayoría de los casos, obviamente el mejor sitio para empezar es la casa, las cosas materiales. No porque sea lo más importante, sino porque cuando empezamos a desprendernos de la acumulación material, empezamos a poder respirar y empezamos a ver la vida de otra manera. Y ahí es donde empezamos a hacer cambios verdaderamente importantes en nuestra actitud interna. ¿Darías clases de música por YouTube? Porque me interesa. Pues lo he pensado muchas veces, pero me temo que esto ya va a ser para la siguiente vida porque no me da para hacer todo lo que me gustaría hacer. Das la impresión de ser una persona con mucha paz interior y que no tiene miedo a intentar perseguir sus sueños. ¿Cómo lo haces? Pues a ver, os cuento un secreto, pero así entre nosotros, que no se entere nadie. Yo tengo miedo al fracaso, no, pánico, terror. A ver, esto es una cosa que me cambió la vida cuando la entendí. Y es que tener miedo no es malo. Siempre vamos a tener miedo. Cuando estás haciendo cosas nuevas, cosas grandes, diferentes, obvio vas a tener miedo. El error es ese pensamiento mágico que tenemos muchas veces, que nos creemos que llegará un día en el que ya no tengamos miedo y entonces podremos hacer las cosas que queremos hacer. No, no va a pasar. Entonces, ¿cuál es el truco? Pues cagarse de miedo y hacerlo de todas formas. Porque además, y aquí está lo divertido, cuantas más cosas haces que te dan miedo, más te vas dando cuenta de que no pasa nada. Y según mi experiencia, no es que vas perdiendo el miedo con el tiempo. O sea, yo el miedo lo sigo teniendo, siempre. Pero sí que con el tiempo y la experiencia te vas dando cuenta de que, aunque tienes miedo, puedes hacerlo de todas maneras y no pasa nada. Y cuantas más veces te equivocas y más veces fracasas, más te convences de que no pasa nada. ¿No os creéis que yo he llegado aquí donde estoy que se me ha dado todo hecho? O sea, yo he metido la pata, o sea, he dado vueltas, me he tropezado 1000 veces y me he vuelto a caer, he fracasado, me he muerto de la vergüenza y he seguido adelante. O sea, no pasa nada. Fracasar es natural y es importante e indispensable. Si no fracasamos, no podemos aprender y no podemos avanzar y no podemos alcanzar nuestros sueños. Y por cierto, un saludo a Costa Rica, pura vida. ¿Cómo gestionas las preocupaciones económicas que conlleva el iniciar una vida minimalista? A ver, cuidado con esto, aquí hay una confusión que ocurre muchas veces. Ser minimalista no significa tener más o menos dinero, no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tienes. ¿Vale? Yo personalmente decidí dejar mi trabajo cuando me hice minimalista, o más bien al revés. Es que empecé con el minimalismo en parte porque quería dejar mi trabajo y era la única forma que encontré
de poder hacerlo. Pero en principio una cosa no tiene que ver con la otra, no tienes que dejar tu trabajo para ser minimalista, ni tienes que vivir con 400 euros al mes como hacía yo. Entonces, aclarado esto, obviamente necesitamos dinero para vivir, y si la pregunta es cómo gestioné yo esa ansiedad de la preocupación económica cuando dejé mi trabajo, pues os soy completamente sincera y os digo que al principio lo llevé bastante mal, lo pasé fatal. Al principio y no tan al principio. Pero bueno, yo es que sentía que no tenía otra opción, porque tal como estaba en mi vida anterior, es que no quería seguir viviendo. Entonces, pues me lancé un poco a la aventura porque no tenía mucho que perder. Y bueno, pues le he hecho muchísima paciencia. Yo tengo claro que empezar un proyecto profesional nuevo desde cero, cuando ya tienes una edad, pues da mucho miedo, mucha inseguridad, y son años de trabajar sin pausa hasta que empiezas a ver los frutos, ¿no? Y hay que tener mucha paciencia y mucha fe casi para seguir adelante y no tirar la toalla antes de tiempo. ¿Crees que el minimalismo nos enseña a amarnos más a nosotros mismos y a las demás personas? Desde luego que sí, porque cuando nos vamos desprendiendo de todos los excesos, de la acumulación, del ruido, de las preocupaciones inútiles, de todas esas cosas que nos sobrepasan día a día, de repente tenemos un espacio vacío en el que estamos nosotros y podemos tomar conciencia de nosotros mismos y conectar con nosotros mismos, establecer una relación sana con uno mismo. Y cuando consigues crear una buena relación contigo, automáticamente vas a tener mejor relaciones con los demás. Me preguntáis muchos que cómo lidio yo con el estrés y con la ansiedad. Yo personalmente tengo una fuerte tendencia a la ansiedad y tengo que cuidármelo mucho. Y en los últimos años he aprendido un par de hábitos que los tengo que hacer diariamente y que me ayudan muchísimo. Uno es salir. Me voy por ahí a perderme por el bosque, caminar. Eso me ayuda mucho a bajar de la mente y estar en el cuerpo, ¿no? Y conectar con el aquí y el ahora. Básico, fundamental. Me ayuda muchísimo a hacer cosas con las manos. Cualquier cosa que no sea un trabajo intelectual, que sé, cocinar o hacer pan. Ahora estoy tallando cucharas de madera, o pinto, o me tejo jerseys de lana, yo qué sé, cualquier cosa que sea eso, manual. Y también siempre trato de tener a mano una obsesión sana, me explico. Un tema muy positivo que me apasiona, que me interesa, al que puedo siempre dirigir mi pensamiento cuando noto que me estoy enredando en círculos mentales que me producen ese estrés o esa ansiedad. En este momento, por ejemplo, son las plantas medicinales. Cada vez que noto que si la pandemia, que si la política, que si el dinero, que si no sé qué, pues yo ya sé que por este lado no vamos bien, así que cojo mi pensamiento y lo redirijo hacia las plantas medicinales, que es algo que no solamente me divierte y me parece súper interesante, sino que además me trae muchos beneficios en mi vida. ¿Cuándo sentiste que tocaste fondo y cómo saliste de esa situación? Pues a ver, no fue un momento concreto, yo llevaba años muy mal. Estaba muy preocupada porque sentía que me estaba volviendo loca, o sea, la cabeza me hacía cosas raras. Y bueno, en algún momento pues entendí que necesitaba ayuda, que no sabía cómo salir yo sola, pero tampoco sabía a dónde acudir. Hice un par de sesiones de hipnosis que me ayudaron un montón. Esto me ayudó a romper internamente con una relación que me estaba haciendo mucho daño, y a partir de ahí tuve las fuerzas de como querer empezar de nuevo, ¿no? Entonces, un poco después de esto empecé a hacer psicoterapia. ¿Tuviste una crisis de identidad al dejar tu carrera profesional? Se podría decir que sí, sí. Claro, es que además mi carrera, yo empecé a estudiar violín con 5 años y me dediqué profesionalmente a ello hasta los 30, o sea, toda mi vida había sido el violín. Tenía tal nivel de identificación con mi profesión que cuando dejé de dedicarme a eso, pues me quedé como en una especie de vacío inmenso. Pero bueno, es que es una de las razones por las que quise hacerlo, porque necesitaba conocer otras facetas de mi vida, que hasta entonces habían estado siempre cubiertas por mi faceta de violinista. Y fue muy raro, me dio mucho miedo y he tardado varios años en empezar a sentirme cómoda sin estar detrás de un violín, pero realmente necesitaba esta experiencia de descubrir quién soy yo al margen de mi profesión y descubrir
otros de mis talentos y estoy muy orgullosa de haber tenido el valor de hacerlo. ¿Vives de alquiler o los bienes inmuebles, casa, huerto, son propiedad de tu pareja? A ver, nosotros vivimos en un piso de alquiler y el huerto no es nuestro. Tenemos la enorme suerte de que hay una iniciativa de huertos urbanos justo aquí al lado de donde vivimos, que alquilan pequeñas parcelitas de tierra durante 6 meses al año. Entonces no es lo mismo que tener tu propio huerto privado, pero te da para cultivar verdura durante 6 meses. Este es ya el tercer año que nos hemos apuntado. ¿Qué harías si no tuvieras un lugar como la casa de tus padres donde depositar y guardar muchas de tus cosas? Bueno, es que en casa de mis padres la verdad es que no tengo casi nada. He dejado algunas cosas de ropa para cuando voy de visita, pero es que ahora pues tampoco podemos ir. Adri, ¿cómo aprendiste alemán? Si tienes algún consejo estaría genial. Pues aprendí un poco a base de palos. Me costó un montón. Durante los 6 primeros años entendía bastantes cosas, pero prácticamente no lo hablaba. Me lancé por fin a hablarlo de verdad cuando empecé a trabajar en la orquesta y estábamos siempre de gira y ninguno de mis compañeros hablaba español, así que no tuve más remedio, a la fuerza Gorkan. Siempre me ha costado mucho trabajo y ahora no es que lo hable bien, porque no lo hablo bien, pero vamos, me desenvuelvo sin ningún problema y me resulta mucho más fácil desde que tengo una pareja alemana. ¿Hiciste la música de tu programa? Bueno, la música que aparece siempre al principio de mis vídeos la compuse y la grabé yo. Me alegra que os guste. Cuéntanos cómo hiciste para escribir tu libro, cómo te disciplinas, te inspiras, el proceso creativo, etc. Pues fue un proceso muy bonito, pero estresante, ¿eh? Porque es que yo tenía un contrato con la editorial y había una fecha de entrega y entonces, yo estoy convencida de que si no hubiera sido por esa fecha en el contrato, yo no habría terminado de escribir un libro jamás. Porque soy muy perfeccionista y entonces uno cuando estás escribiendo nunca tienes la sensación de que ya está terminado y ya está perfecto. La editora me tuvo que básicamente arrancar el manuscrito de las manos en el último día porque no me sentía capaz de darlo por terminado. Me reí mucho porque esa típica imagen de las películas del escritor atormentado y del sentado delante de la página en blanco durante horas mirando la página en blanco, ¿no? Pues tal cual. Hay días que te sientas y la cosa fluye y la vida te sonríe, y luego hay otros días y semanas y meses que no sale nada y te quieres tirar por la ventana. ¿Y cómo me disciplino? Pues mira, muy fácil. Yo me puse la norma desde el principio porque además que o lo haces así o no lo haces, ¿no? Mi norma es que no me pregunto si tengo ganas de escribir o si me apetece o no o si estoy inspirada o no. Sencillamente me levanto y me siento delante del ordenador y me pongo a escribir. Punto. Todos los días. ¿Cómo haces para tener una inteligencia emocional tan alta? Yo no me veo así, ¿eh? Se ve que rara vez pierdes el control. No es así. O sea, claro que me dedico al mundo del desarrollo personal, estoy en esto todo el día, me trabajo mucho mi mundo emocional, pero no estoy siempre así en mi centro como me veis en los vídeos. También tengo días que flipo y me muero de ansiedad, tengo rachas que estoy con la cabeza en las nubes y se me desordena la casa y me pongo de los nervios. Hay veces que me paso días enfurruñada y de mal humor porque he tenido un desencuentro con una persona. O sea que somos humanos, que por mucho que uno se trabaje a sí mismo y haga trabajo psicológico y esté súper centrado, pero tenemos días, ¿no? No sé, yo desconfiaría de una persona que está siempre en un estado de paz, ¿no? Es como que algo raro hay. Tenemos que ser más comprensivos y más amables con nosotros mismos y permitirnos ser humanos y expresar todo el espectro de emociones que siente un ser humano, no solamente las emociones bonitas y agradables. ¿Qué características tienen las personas que te inspiran? A mí me inspiran las personas que son auténticas, que no se andan con chorradas, con fachadas, con personajes. A veces hay personas que me quedo escuchándolas y pienso, lo que está diciendo no estoy de acuerdo, yo lo veo de otra manera, pero es que lo está diciendo con una sinceridad, está hablando desde su propia experiencia y lo transmite con pasión, con coherencia, siendo fiel a sí mismo. Pues eso es lo que me inspira de una persona. Sobre el tema de cero residuos y de los envases de plástico y estas cosas, os digo lo mismo que ya he comentado en otros vídeos, que es un tema que a mí me parece muy importante, yo me lo tomo muy en serio, pero creo que llevarlo a rajatabla, o sea, a mí me resulta
no voy a decir imposible, pero muy difícil. Y yo creo que es contraproducente obsesionarnos y hacernos la vida hiper complicada por intentar hacerlo perfecto, porque ahí es cuando uno se frustra y al final lo acabas mandando todo a la porra, ¿no? Lo he visto muchas veces. Seguro que todos habéis visto la típica foto de Instagram, ¿no?, de una persona sosteniendo un tarrito así de cristal y te dicen, esta es mi basura de todo el año. Y tú dices, yo voy a hacer eso. Y después de un par de semanas la vida te pega un puñetazo en la cara y dices, ostras, esto no era tan fácil. Si nos obsesionamos con el perfeccionismo, lo más probable es que nos acabemos frustrando y que lo mandemos toda la porra. Entonces, a la larga es mucho más positivo y mucho más útil plantearnos, a ver, lo voy a hacer cada día un poquito mejor. Y si mejoras un poquito todos los días, todos los meses, todos los años, cuando hayan pasado 5 años, habrás recorrido un camino espectacular. A veces es una tontería, ¿no? Pero a veces me da un poco de apuro hablar en mis vídeos de cero residuos porque yo no llevo un estilo de vida cero residuos, técnicamente. A veces compro arroz que viene en bolsas de plástico o zumos en tetrabric o pido una cosa por internet y llega embalado en plástico. Pero bueno, estoy contribuyendo de otras maneras y cada vez un poquito más. Pues casi no compro ropa, utilizo productos de aseo sin envase, me hago mis propios productos de limpieza, nos hacemos nuestras propias conservas en casa, en botes de cristal, con la verdura de nuestro huerto. Tampoco utilizo productos desechables, cuando voy al bosque recojo la basura que deja la gente por ahí, en fin, voy haciendo cositas y mejorando, ¿no? Yo creo que de eso se trata. ¿Cómo definirías un día productivo pero a la vez minimalista, sin sobrecargarse de horarios ni cosas por hacer? Para mí el día más productivo es aquel en el que he hecho al principio del día mi tarea clave, mi tarea más importante. Si consigo hacer esa a primera hora y luego el resto del día lo tengo para hacer otras tareas o simplemente para divertirme, para hacer otras cosas que me apetece hacer, eso es un día productivo para mí. ¿Cómo enfrentarte a tu familia cuando decides cambiar tu estilo de vida? Quizás el problema está en que lo vemos como un enfrentamiento, ¿no? Yo con mi familia la verdad es que no he tenido nunca ningún problema. También es verdad que no vivía con ellos cuando empecé con el minimalismo. Yo pienso que si lo enfocamos correctamente, nuestra familia ya no es que no les moleste, es que no se tienen ni por qué enterar si no quieres que se enteren. ¿Por qué tendría que ser un problema para tu familia que tú dejes de comprar cosas que no necesitas? ¿O que saques de tu espacio las cosas que ya no te sirven? ¿O que bajes el ritmo y pases más tiempo contigo mismo? ¿O que empieces a apreciar el silencio? ¿O a disfrutar de salir al campo? ¿O si empiezas a observar tu pensamiento, a cambiar tu forma de pensar, tu forma de juzgar a otras personas? Si empiezas a eliminar la queja de tu vida y en cambio a ser más agradecido. No sé, son un montón de cosas que solo son positivas para ti y que si van a afectar a las personas de tu alrededor, en cualquier caso les afectarán de forma positiva. La única razón por la que nuestros familiares podrían molestarse es si les obligamos a ellos a hacer cambios que no quieren hacer o si les damos la tabarra con que ellos deberían vivir como nosotros hemos decidido vivir. Pues no lo hagamos, es así de simple. Esto es algo que hago yo por mí, para mí. Nadie más tiene que participar de ello si no quieren. Otra pregunta en la misma línea, ¿cómo respondes a las personas que no entienden que quieres tener solo la cantidad de objetos que te mantiene en paz? Pues no les respondo, la verdad. O sea, yo no siento la necesidad de explicarme y justificarme ante las personas. Claro que me encuentro de vez en cuando con gente que no lo entiende, pero ¿y qué? No necesito que me entiendan. Yo lo hago porque me hace bien y yo sé por qué lo hago. A nadie en tu entorno le puede perjudicar el hecho de que tú decidas tener menos cosas. Pues ya está. Que no lo entienden, pues es problema de ellos. ¿Qué planta es la más fácil de cuidar? Entiendo que te refieres al huerto. Pues yo te diría que los calabacines y las acelgas. Las acelgas crecen como si fuera una mala hierba. Y los calabacines, bueno, esto es típico, ¿no? Los que tenemos huertos, en pleno agosto la gente huye de nosotros porque siempre aparecemos cargados de calabacines para regalar. Ya no sabes dónde meterlos. Hay muchas preguntas sobre qué hacer cuando te sientes estancado, cómo recuperar la motivación y ponerte en marcha. Un truco que a mí me ayuda mucho cuando estoy así de bajón y no me motivo con nada es hacer cualquier cosa.
que me ponga en movimiento, lo que sea. No tiene que ser nada importante, ni nada productivo, ni nada espectacular. Simplemente algo que me ponga en movimiento y que me levante el ánimo. Muchas veces lo que hago es ponerme a limpiar y a ordenar la casa porque eso me llena de energía y me pone en marcha. Pero puede ser cualquier cosa, salir a darte un paseo, hacer manualidades, irte a tomar un café con un amigo, yo qué sé, cualquier cosa que sea sacarte de ese patrón de estancamiento, ¿no? Hacer algo nuevo, que sea algo positivo, a ser posible algo que te divierta, que te lo pases bien, ¿no? Porque eso nos da mucha energía y cuando ya hemos roto ese patrón, esa espiral negativa, ¿no? Que parece como que te chupa cada vez más profundo, entonces ya nos recuperamos lo suficiente como para poder retomar las tareas importantes que tengamos entre manos, pero obligarnos a ponernos a hacer una tarea que no nos apetece nada cuando estamos en ese estado negativo y en ese estado de bloqueo, a mí me resulta contraproducente muchas veces, a mí. Entonces hay veces que me basta con salir a darme un paseo o pasarme la mañana ordenando la casa y ya con eso me animo y me lleno de energía y entonces ya me resulta más fácil ponerme con las tareas importantes. ¿Cómo puedo hacerles entender a mis papás que no necesito cosas materiales? A veces nos resulta difícil explicarles a nuestros seres queridos que no queremos que nos regalen cosas que no necesitamos y que no nos aportan nada, ¿no? Yo creo que siempre es una muy buena idea ser honesto y explicar cómo te sientes y lo que necesitas. Hay que hacerlo con mucho tacto, obviamente, pero pienso que es importante. Tenemos que tener en cuenta que los regalos muchas veces aportan más a la persona que lo da que a la persona que lo recibe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no privar a nuestros familiares de esa necesidad que ellos puedan tener y que no se sientan rechazados. Pero al mismo tiempo podemos explicarles cómo nos sentimos para que ellos tengan la oportunidad de entendernos mejor y poder regalarnos cosas que sí que nos aporten. ¿No crees que tus padres estarán encantados de poder regalarte algo que además a ti te aporta? Siempre que tenemos este tipo de conversación, vamos a expresar el agradecimiento por lo que nos han regalado y sobre todo es muy importante que entiendan que apreciamos la intención. Ahora, una vez que lo hemos explicado con cariño y con agradecimiento, si ellos no lo entienden y siguen teniendo una necesidad muy poderosa de regalarnos cosas materiales que no necesitamos, pues bueno, trataremos de seguir siendo tolerantes, no enfadarnos encima con ellos y permitirles que expresen esa necesidad. ¿Cómo armaste tu paleta de colores para tu ropa? Bueno, sí, yo es que para armar mi ropero minimalista y poder sacar muchas combinaciones diferentes con pocas prendas de ropa, tengo una paleta de colores para que básicamente todo combine con todo. Entonces yo utilizo muchos blancos para la parte de arriba sobre todo y luego una combinación de colores crudos, tierras, marrones, un poco de turquesa, que es mi color favorito, y algunas prendas con colores así más llamativos como acento. Y yo me hice una paleta, o sea, literalmente me senté un día en el ordenador con el Photoshop y empecé a pintar colores y a organizar y me hice mi paleta y ahora cuando me hago ropa nueva, cuando me compro ropa nueva, siempre tengo en cuenta esta paleta, que no es que es inamovible, ¿no? Probablemente la vaya cambiando con el tiempo o a lo mejor un día me apetece comprarme una camiseta de un color que no tiene nada que ver, pues no pasa nada, es algo flexible, pero ayuda mucho a crear este armario minimalista. Y para aprender a hacer esta paleta me ayudó mucho un libro que ahora mismo no recuerdo cómo se titula, pero os lo pongo por aquí. Belén me dice que cumple 40 y que cómo hacerse minimalista con 40 años a la espalda. Bueno, feliz cumpleaños Belén, con un poquito de retraso. ¿Y cómo hacerse minimalista a los 40? Pues igual que a los 30 y a los 20 y a los 15, ¿no? Pues un pasito detrás de otro. Empieza por lo que a ti te resulta más importante, quizás por lo que más te agobie, y luego das otro pasito más si te apetece y a ver hasta dónde llega la broma, ¿no? Hay algunas preguntas sobre cómo estoy llevando la pandemia, cómo se puede hacer para llevar esto un poquito mejor. A ver, aunque supongo que estoy en una situación mucho más privilegiada que otras muchas personas, porque tengo la suerte de que puedo seguir trabajando desde mi casa. A nivel emocional
psicológico lo estoy llevando regular, muy regular. Estoy muy cansada de las discusiones, de lo que piensan unos, de lo que piensan otros, y de intentar entender qué es lo que está pasando con el mundo, ya más allá de la pandemia, ¿no? Porque una cosa es el virus, pero es que todo lo que está ocurriendo a raíz del virus es tan desconcertante y tan abrumador para todo el mundo, que yo creo que esta es la parte que a la mayoría nos está desgastando más, ¿no? El no entender una mierda. He llegado a un punto en el que estoy empezando a aceptar que hay muchísimas cosas que no sé y no las sabré nunca, y no pasa nada, mi vida sigue adelante, a lo mejor no necesito saber muchas cosas, ¿no? Porque esta sensación que yo creo que tenemos todos un poco de necesito entender, pero cuanto más me informo, más desconcertado estoy porque hay un exceso de información tan brutal y la información es tan contradictoria y tan confusa que llega un punto que ya no sabes qué creerte, ya no sabes qué pensar y parece que te estás volviendo loco. Así que yo, por amor a mi salud mental, he decidido suspender los juicios. Tengo una opinión, obviamente, como todo el mundo, pero soy consciente de que no tengo la verdad, no tengo la razón. En el fondo sé muy poquito, como la gran mayoría, y la información que realmente necesito ya la tengo. Entonces, considero que no me hace bien obsesionarme mirando las noticias y buscando más información, porque no me lleva a ninguna parte. Ya no. Hay cosas que no me gustan y que no entiendo y que me dan mucho miedo de cara al futuro, pero son cosas que están fuera de mi zona de influencia. Así que yo prefiero enfocar toda mi atención y toda mi energía en lo que sí que es mi zona de influencia. El mundo está un poco patas arriba, gente, pero es que al final el mundo que yo veo fuera no deja de ser un reflejo de lo que yo llevo por dentro. Y yo entiendo que cuanto más caos veo fuera, más necesidad tengo de volver hacia mí y de sanar lo que yo tengo que sanar en mí primero. Todavía tengo muchas cosas que sanar, igual que todo el mundo. Dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues puede parecer a simple vista que nada, pero yo creo que tiene todo que ver. O sea, si estuviéramos todo el mundo centrados en sanar nuestro mundo emocional y en cuidar nuestro cuerpo, las cosas irían de otra manera, a lo mejor, ¿no? Pues bueno, no os quiero aburrir con el tema. Básicamente lo que quería deciros es que estamos viviendo momentos tela de chungos, y creo que lo mejor que podemos hacer por el bien del planeta y de la humanidad en este momento es volver hacia uno y responsabilizarnos cada uno de hacer lo mejor que somos capaces de hacer con nuestra vida y con lo que está dentro de nuestra zona de influencia. Yo estoy convencida de que todo esto nos llevará a algún sitio. Todavía no veo a dónde, me cuesta ver hacia dónde vamos, pero está claro que una movida mundial así de gorda no puede ser en vano. Quiero decir, todo esto va a traer consecuencias importantes a largo plazo, espero. Y seguimos, siguiente pregunta. ¿Te gustan los animales? Me gustan más que las personas, con eso te lo digo todo. ¿Y cuál es mi favorito? Pues me gustan mucho los perrillos, la verdad. Pero también cuanto más miro los pajaritos, más me alucinan. De otra manera que los perros, ¿no? Y las ardillitas. Yo me siento aquí fuera en el balcón de casa y me puedo pasar el día entero mirando los pajaritos, las ardillas, todos los bichos que corren por aquí. Son una pasada. Bueno amigos, se me está acabando la batería, así que ha llegado el momento de cortar el rollo. Os agradezco vuestra compañía si habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya divertido el vídeo. Gracias por todas vuestras abejitas. Si queréis dejarme más aquí debajo, yo encantadísima. Yo a partir de ahora las abejitas ya se van a convertir en la mascota de este canal. ¡Vivan las abejitas! Me despido rápido que esto se apaga. Venga, adiós, hasta pronto. El foco en lo importante y a disfrutar. Me ha dado tiempo.